Bien, sí, exactamente. GRP es un sistema de gestión, sus siglas en inglés significan Government Resource Planning, disculpando mi enunciación en inglés, pero en sí es un sistema de gestión integral que permite satisfacer las necesidades del sector público. Sabemos que las entidades privadas y las entidades públicas tienen características similares. Manejan tal vez procesos conocidos como nómina, procesos tal vez de compras, tal vez de facturación, un poco similares, pero los organismos públicos tienen sus características y sus particularidades. Por eso el GRP tiene diferentes características que un ERP. Es decir, es integral. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una sola herramienta en donde nos permite gestionar las necesidades de la entidad. Es una herramienta multimodular que tenemos acceso a diferentes módulos de los procesos que necesita nuestro organismo público, pero en una sola herramienta. Tenemos acceso a la información en un solo lugar. Es de adopción disruptiva, es decir, que su implementación rompe una barrera que tal vez en el organismo no tenemos mentalizado gestionar, hacer un cambio porque pensamos que el proceso está bien, pero al momento de adoptar un GRP nos damos cuenta que el cambio ha sido satisfactorio porque se adapta a las necesidades y a las normativas de la organización. Un GRP debe ser parametrizable, porque si bien es cierto, los módulos o el sistema está desarrollado ya, en el caso de K2B, es un sistema que está desarrollado, pero permite parametrizar de acuerdo a los requerimientos del organismo. Y debe permitir automatizar procesos para poder llevar a cabo toda esta gestión. Un GRP nos permite otorgar múltiples beneficios. Ustedes dirán, ¿cuáles son los beneficios que me permite tener un GRP? Bien, como conocemos, un organismo público está regido por normativas. Sea en el país que sea, hay normativas, hay leyes que lo controlan y tienen la obligación de responder a estas normas. Un beneficio es que con la implementación de un GRP tengo estandarizados mis procesos de acuerdo a la normativa de mi país. Me permite hacer un registro único, es decir, no se aceptan duplicidad de eventos. Tengo un registro de mis eventos, de mis transacciones, y es lo que me permite pasar al beneficio número 3, que es la trazabilidad y la confiabilidad de la información. La trazabilidad es un punto muy importante porque me permite tener el proceso lineal de lo que estoy haciendo en mi organización. Es decir, un proceso de compra. Lo ingreso en el GRP desde un inicio, desde que me lo solicitan, desde que hago el llamado, desde que adjudico, hasta el final que le cancelo al proveedor. Si accedo a mi sistema, si accedo a mi GRP, tengo la trazabilidad de ese evento. Lo que quiere decir que puedo confiar en la información, porque aquí apegamos un poco al beneficio número 6, es una información transparente. Un beneficio de un GRP es que nos permite tener una gestión eficaz y eficiente en la información. Nos referimos a que un organismo público tiene diferentes actividades, cumple diferentes procesos. Pero ¿qué pasa si no cuento con una gestión eficiente de mi recaudación? Si no cuento con una gestión eficiente de mi facturación o de mi proceso de compras o de mi ejecución de presupuesto. La implementación de un GRP me permite contar con esa gestión eficiente de la información y con eso pasar al beneficio número 5, que es la calidad en los servicios. Si bien es cierto, en una empresa privada el objetivo es el público, el cliente, pero en un GRP el público es la ciudadanía. Cumplen diferentes funciones los organismos públicos, pero en el caso de una entidad pública que ofrece un servicio público, su ente tiene que ser la ciudadanía. Y esto se debe ver reflejado en la calidad del servicio que ofrece, lo cual nos permite realizarlo de mejor manera a través de un GRP porque tenemos automatizada la información.
Transparencia en la información, como ya comenté, viene de la mano con la trazabilidad y la confiabilidad. En los organismos públicos es muy importante que la información sea transparente, porque tenemos un ente que nos controla, tenemos un ente que solicita información, que cada cierto tiempo está haciendo una revisión, y aparte tenemos y se deben a la ciudadanía. Entonces es importante que la información sea transparente. Permite y tiene como beneficio integrarse funcional y operativamente con sistemas transversales, que lo vamos a hablar a continuación. Y por último, nos permite una mejora en nuestros procesos. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite tener una gestión electrónica. Actualmente es muy importante tener una gestión de la documentación en una sola herramienta, o para poder acceder a esta documentación, poder conocer los procesos, poder divulgar por medio de reportes lo que estoy haciendo en mi organismo. Como mencioné anteriormente, uno de los beneficios del GRP es la integración con los sistemas transversales. Los sistemas transversales, en esta parte de acá, los organismos públicos tienen que siempre estar obligados a responder a ciertos sistemas o a ciertas administraciones públicas, ya sea tributaria, ya sea el sector de compras públicas, ya sea el sistema financiero, pero tienen que responder con sus obligaciones. Estos sistemas no son sistemas de gestión, son sistemas en los cuales se cumplen sus obligaciones, pero más no se lleva más allá. ¿Qué hace un GRP? Se integra con estos sistemas para que caminen de la mano, para que los procesos estén en equidad y pueda acceder a la información de un sistema transversal y a una información que tengo a la mano, que la tengo disponible para poder conocer mis procesos internos. En esta presentación, lo que quería mostrarles un poco como ejemplo son 6 países, como ustedes pueden ver acá, que es en los cuales tiene presencia K2B, hablando de K2B. Tenemos Uruguay, que está integrado con CICE y con CIF. CICE en el aspecto de compras y CIF en el aspecto tributario. México, con SAT, que es el sistema de la administración tributaria, y con CompraNet, que es el portal de compras públicas. Tenemos Costa Rica, que se puede hacer la integración con el sistema de ATV, que es el sistema tributario, y con SICO, que es el sistema de compras. Tenemos Paraguay, que se puede asimismo integrar y se encuentra integrado con la DNCP, que es el portal de compras públicas, con la SEC, que es el sistema tributario. Guatemala, que permite la integración un GRP con Guatecompras, que es el sistema de compras, y con SAT, que es el sistema tributario. Y por último, Ecuador, que es de donde les estoy hablando, que tenemos implementado también K2B en una empresa pública, en donde logramos integrarnos con los sistemas tributarios como el SRI, que es el DIN, el CIGEF y el SOCE. ¿Qué pasa con esto? Como para mencionarles un ejemplo, en Ecuador se realizan las declaraciones de impuestos, los anexos tributarios, en el DIN, en la plataforma del DIN. Entonces yo necesito un sistema del cual me pueda proporcionar esos archivos y ya no esté demandando tiempo para ingresarlos manualmente, sino que me permita generar un archivo para poder subirlo a esta plataforma y poder cumplir con mi obligación de una manera óptima. Eso se logró acá en la empresa. CIGEF, que es una plataforma financiera, es en donde se ingresan los pagos. Antes se ingresaban de manera manual, ahora con la integración existe ya un archivo que me genera K2B y puedo subirlo a la plataforma. Y SOCE es el sistema de compras públicas que me permite mantener una gestión y un seguimiento de mi proceso de compras públicas a la misma manera que lo llevo en mi GRP en K2B. Los organismos públicos. Si bien es cierto, hemos venido hablando de los organismos públicos en este webinar,
pero no hay solamente un organismo público. Los organismos públicos se dividen en diferentes organismos que realmente es una cancha enorme para hablar sobre estos, pero por ahora vamos a citar a tres de ellos que son un poco más los principales. Tenemos la administración central, que ejerce su administración en un territorio nacional, es un ente mucho mayor, más global. Por ser global, tiene un presupuesto mucho más extenso y necesita una gestión mucho más eficaz al hablar de presupuesto y al hablar de compras. Entonces, un GRP se puede enfocar en estas dos partes fundamentales al hablar de una administración central. Todos los demás procesos son importantes. Obviamente la nómina, el almacén, la gestión de facturación, la gestión de pagos es importante, pero siempre un GRP tiene que ser flexible y adaptarse a lo que requiere el organismo público. Existen las empresas autónomas. Estas empresas autónomas son las empresas que ofrecen un servicio público con ingresos propios. Entonces, al hablar de estas empresas autónomas, tenemos una gestión de cobranzas, tenemos una facturación, tenemos ingresos. Entonces, ¿qué mejor que un GRP se encargue de gestionar adecuadamente estos ingresos, esta facturación, me indique cuánto debe el cliente, si ha dado algún abono, qué saldo tiene, a qué factura corresponde? El GRP debería estar destinado mayormente en estas partes de gestión. Los municipios. Acá en Ecuador, bueno, un municipio es un ente que realiza su administración en la ciudad, por ejemplo, el municipio de Manta. Tal vez en alguno de los países de ustedes que están escuchando, tal vez no se lo llame municipio, pero bueno, seguramente tiene algo similar. Asimismo, los municipios tienen diferentes fuentes de financiamiento. Tienen financiamiento propio, como tienen financiamientos estatales. ¿Qué pasa también con eso? Que necesitan una verdadera gestión de la recaudación. Saber qué tasas, qué patentes, cuáles son los ingresos que está teniendo un municipio, cuál es mi verdadera recaudación, cuál es mi verdadera gestión de compras, porque un municipio realiza obras en una ciudad. Entonces, ¿cuál es mi gestión de contratos? ¿Qué contratos tengo? ¿Qué contratos están vigentes? ¿Cuál ya va a culminar? ¿Y esto qué impacto tiene en mi presupuesto? ¿Cuál es el disponible que yo tengo para ese proceso, para esa compra, para ese contrato? Y asimismo otras entidades, porque bueno, todos estos organismos tienen entidades dependientes, ya sea subsecretarías, ministerios, existen bancos públicos también, que bueno, que todas estas tienen diferentes procesos y diferentes enfoques, pero siempre cada una de ellas están regidas por un control, necesitan ser controladas y revisadas, y qué mejor que un GRP te ofrezca la información que tú necesitas para llevar un seguimiento y el control de los procesos, aparte de que cumpla con los requerimientos y con las normas de un organismo público. Un GRP tiene diferentes componentes. Tenemos componentes, como decía, es una herramienta multimodular que me ofrece diferentes informaciones en un mismo sistema, pero hay muchas particularidades que es necesario tenerlas claro y saber qué es lo que me ofrece un GRP. Como principal punto sería una gestión presupuestal. Un componente principal de un GRP es saber que yo puedo acceder a mi presupuesto, puedo saber lo que dispongo, puedo conocer lo que tengo comprometido, lo que he pagado, los ajustes que he hecho en mi presupuesto y poder llegar a un final de año y hacer un cierre perfecto de mi presupuesto. Saber qué es lo que me pasa para el siguiente año, saber en qué se invirtió, en qué proceso invertí mi presupuesto, el financiamiento que obtuve, etcétera. La gestión financiera y la contable también es sumamente importante
hablando en este caso, como lo decía anteriormente en el caso de Ecuador, que se integró con SUGEF, que es una parte financiera que me permite realizar el pago a mis proveedores. También un ente público maneja mucho lo que son los viáticos, las dietas, los fondos a rendir. Un GRP me permite tener la gestión de estos viáticos, tener el registro. En muchos países hay tal vez un máximo permitido para gastar, tal vez tengo un máximo de kilómetros a recorrer. Entonces un GRP me debe permitir esto, debe ser flexible y poder registrar esta información, saber lo que he gastado, saber lo que tengo que devolver, en qué lo he gastado. K2B tiene un módulo de tesorería. En este módulo permite realizar todos los registros de viáticos, llevar un seguimiento y un control de lo que se ha otorgado y de lo que está pendiente. Los reportes y los análisis. Si bien es cierto, como comenté anteriormente, es muy importante tener un control. Los entes públicos están controlados acá en Ecuador se llama Contraloría. Entonces, estos reportes que me ofrece GRP me dan la pauta y me dan el beneficio de poder analizar mi información y poder mostrar que es transparente, que todos los procesos que se han registrado tienen una trazabilidad, que en qué se ha efectuado los procesos que tengo en un sistema. La gestión de compras y contratos, que es muy importante, porque como venía comentando, a los entes públicos se les otorga la posibilidad de obtener proyectos, por ejemplo, en un municipio, de hacer obras para la ciudad, la administración central, una prefectura, etcétera. Pero un GRP nos debe permitir tener acceso a esos contratos, saber el contrato de qué proyecto es, saber si es un contrato abierto, si no lo es, si es un contrato, no sé, por etapas, si tengo que hacer una ampliación del contrato, si este contrato se va a renovar. Y es importante que tenga una gestión correcta y eficiente al hablar de contratos y al hablar de compras. La gestión de recursos humanos en esta parte tiene mucho que ver con el presupuesto. En muchas entidades se da una partida presupuestaria por cada persona que puedo contratar. Es decir, inicio un nuevo año y tengo 3 partidas presupuestarias para 3 personas que puedo contratar y no puedo exceder de esto. Entonces, ¿qué pasa con la gestión presupuestal que me ayuda a controlar eso? ¿Y qué pasa con la gestión de recursos humanos que asimismo me ayuda a controlar los roles y las provisiones de los sobresueldos, etcétera? Todo esto conjunto con el presupuesto. La gestión de inventarios y de activos fijos. Si bien es cierto, los inventarios son muy importantes. ¿Por qué? Porque optimizan muchas veces los recursos del organismo público. Si yo sé que cuento con un inventario de papelería, no tengo que iniciar un proceso de compras, no, porque conozco lo que tengo en mi bodega, lo que tengo en mi almacén. Asimismo, si tengo una gestión eficiente de mis activos fijos, conozco y sé dónde están mis activos fijos, quiénes están de resguardo, en qué departamento están, qué activos fijos se dio de baja, mi cuadro de amortización, qué vida útil le queda a mi activo fijo. Y por último, pero no menos importante, es el trámite y el expediente electrónico. ¿En qué se resume esto? En cero papel. En poder acceder a una información digital, en tener en mi herramienta el acceso fácil a la documentación y no depender más de realizar registros manuales o tener documentación, lo cual ayuda mucho a lo que es el usuario, o sea, internamente en el organismo público y asimismo a la ciudadanía también. Bien, venimos hablando ya de qué es un GRP, sus características, sus beneficios, su manera de poder lograr lo que el organismo público requiere y necesita.
Pero hay factores también que determinan el éxito de la implementación de un GRP. Estos factores se los quise resumir acá para explicarlo mucho más rápido en 5 puntos que son importantes. Sabemos que hay dos partes cuando se realiza una implementación de un GRP. Está la empresa implementadora y está el organismo en el cual se va a implementar. La empresa implementadora conoce el alcance del proyecto, sabe lo que tienen que realizar, la metodología, debe tener una experiencia, debe tener los personal capacitado, los implementadores capacitados, pero asimismo hay factores en la parte del organismo público importantes para el éxito de un GRP, como por ejemplo la cultura organizacional. Necesitamos tener actitudes y hábitos en el organismo público para poder lograr una exitosa implementación de un GRP, tener un apoyo hacia el proyecto, porque en sí mismo la implementación de un GRP es un proyecto. El proyecto en sí debe tener un alcance limitado. Debo saber hasta dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos, con qué metodología voy a trabajar. Debo tener un líder que esté a cargo del proyecto, no solamente de la parte de la implementación, que es un director de proyectos, sino también de la parte del organismo público, que sería mi gerente de proyectos o alguien que esté a la cabeza dando seguimiento. La comunicación en los usuarios es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre existe un aspecto de miedo al cambio que se va a realizar un GRP, qué es lo que va a implementar, qué es lo que va a cambiar, pero debe haber comunicación y saber gestionar este miedo para poder guiarlo y lograr el éxito. Esto a través siempre de un trabajo en equipo. El producto en sí debe tener una cobertura funcional. El producto que yo voy a adquirir como organismo público debe cubrir las necesidades y los requerimientos, como comentaba anteriormente. Un organismo público tiene normativas, está regido por leyes. Este producto debe ser adaptable, yo lo debo adaptar a las necesidades del organismo. Este producto debe cubrir los reportes que yo anhelo tener. Por ejemplo, K2B, en una implementación que realizó en una empresa, necesitaban reportes de activos fijos, porque así se lo exigía, así se lo exige la entidad. Entonces, K2B, ¿qué hizo? Le otorgó los reportes, se desarrollaron los reportes de activos fijos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y los procesos. Los procesos en mi organismo deben estar correctamente definidos. Yo debo proveer una información corporativa adecuada para que mi implementación del GRP sea exitosa y poder alcanzar las necesidades que tengo como organismo. Bien, un poco acá les voy a comentar los resultados obtenidos, un poco haciendo un ejemplo de las implementaciones que se han dado con K2B. Son dos ejemplos, pero realmente, bueno, K2B es una empresa que está en más de 6 países, tiene más de 45 clientes, entonces tiene la experiencia en la implementación de GRP, la metodología con la que trabaja, conoce el alcance de la implementación de un GRP, pero acá vamos a citar solamente dos casos que me parece importante darles a conocer. Bien, los indicadores en esta primera PPT son enfocados en almacén. ¿Qué pasaba en esta implementación antes de K2B? De que ellos no tenían un orden en el área del almacén. No tenían un sistema en el cual llevar un registro, no realizaban registros contables al consumir un producto, entonces no tenían un verdadero registro del gasto. Ningún activo fijo se encontraba registrado y perdían mucho tiempo en los registros manuales. Llevaban planillas de Excel, entonces no había una información precisa. ¿Qué pasó después que se implementó K2B? Logramos tener el 100% de los productos registrados, el 100% de los movimientos de almacén,
contabilizados, el 100% de los activos fijos registrados y el 80% de optimización en tiempos y en recursos. En este ejemplo, bueno, es de otra implementación, tenían muchos más, antes de K2B teníamos muchas más cosas que poder llevar a la gestión del cambio, a la solución, del proceso de la ayuda, como por ejemplo, no tenían un registro de facturas de compras, ellos no tenían un sistema en el cual ingresar facturas, entonces las facturas llegaban y quedaban sin ingresar. Por ende, no había un control de las cuentas por pagar, porque si no tenía un registro de mis cuentas en ningún sistema, no sabía qué tenía que pagar, no conocía a qué proveedor tenía pendiente, etcétera. Y asimismo, todo esto que está vinculado con el presupuesto, pues no tenía una gestión correcta, no tenía un seguimiento y no contaban con una correcta gestión de activos fijos. Tenían un sistema en donde tenían registrados los activos fijos, pero no se actualizaba, había activos fijos que ya no existían, que se habían dado de baja. Entonces, cuando se implementó K2B, solucionamos esto, actualmente está el 100% de las facturas registradas en el módulo de cuentas por pagar, llega la factura y se registra, lo cual ayudó a que haya un 100% de registro y control de cuentas por pagar. Actualmente se conoce qué factura está registrada, qué saldo se le debe, si hay algún anticipo a un proveedor, o debo cancelarle el total de la factura. Se logró un control y una gestión de presupuesto del 100%, porque todo esto va de la mano, no solamente con el módulo de cuentas por pagar, sino con todo lo demás, con compras, con almacén. Y actualmente tenemos un 100% de activos fijos registrados. No solamente el saber que están registrados, sino el saber quién está a cargo de ese activo fijo, el resguardo del activo fijo, la tabla de amortización, tengo el conocimiento de la vida útil de ese activo fijo, cuánto se ha revaluado, cuánto se ha amortizado, entre otros datos que son importantes. Bien. Un poco para ir cerrando la información del webinar, vamos a hablar un poco de la evolución del ERP y del GRP. Bien, la evolución del ERP y de los GRP han venido cada vez, pues, poco a poco avanzando un peldaño más y acercándonos a muchos más beneficios como entidades. La primera era entre 1970 y 1980, que es la era Beck-Tocqueville, se encargaba más de las funciones, empezó recién en ese momento a conocerse la palabra ERP, en el caso del ERP de la entidad privada, y se encargaba más de automatizar una actividad específica de la organización. Bien, en cambio, en la era de 1990 ya al 2000, ya era una era moderna, y se encargó más de las tareas. En esta parte se hablaba más ya de integración, de ocuparse un poco más de los funcionamientos del organismo de la empresa en sí. En el 2010, la era postmoderna se encargaba más de los procesos. Ya había integración de procesos. Se daba a conocer la era digital y se preocupaba más por posicionar una empresa y por alcanzar un cierto nivel de posicionamiento, valga la redundancia, en el mercado. En el 2019 y ya ahora la era actual, que es la cuarta generación, se encarga mucho más y se enfoca en el modelo de negocio y en el cliente, en la experiencia del cliente. Una parte que comenta Gartner, que en esta cuarta generación las características principales es que sea flexible, es que permita una automatización, que sea ágil, que me permita interoperar en diferentes información, lo cual
me ayude a orientar mi modelo de negocio y me ayude a crear una mejor experiencia del cliente. Lo vivimos ahora en épocas de pandemia cuando no supimos qué hacer y hubo que innovar para poder darle al cliente una mejor experiencia. Asimismo, Forster nos habla de algo similar como la automatización de procesos, como plataformas, pero también nos habla de inteligencia artificial. Un poco enfocado esto en el GRP, es decir, como este avance, esta evolución de los ERP y los ERP ya está mucho más globalizado, se enfoca más en la calidad de servicio que yo le puedo ofrecer a mi ciudadanía. ¿Cuál es mi diferencial como organismo? ¿En qué me diferencio con este organismo mundial? ¿Y cómo puedo hacer para poder ofertar un mejor servicio a mi ciudadano, al ciudadano que se acerca a cancelar esa tasa, ese servicio público que le estoy ofertando como organismo público? Asimismo, ¿qué procesos son los que yo voy a innovar? ¿Qué procesos son los que estoy otorgando y en qué parte estoy innovando? La innovación actualmente se ha convertido ya en una obligación de cada empresa y el organismo público pues